Hola, hola a todos. Hoy vamos a comenzar el tema 3, titulado Aproximación de autovalores de la asignatura Análisis Numérico, Matricial e Interpolación de la UNED. Entonces, nuestro primer objetivo en este tema es, dada una matriz cuadrada A, realizar un análisis matricial para poder aproximar tanto los autovalores de la matriz como su polinomio característico. Para ello nos vamos a centrar esencialmente en dos métodos distintos. El primero que vamos a ver va a ser el basado en las sucesiones de Krylov. ¿De acuerdo? Para las sucesiones de Krylov, nuestro principal objetivo será poder aproximar el polinomio característico. Es decir, aquí vamos a buscar qué ocurre con el polinomio característico de la matriz A. Y por otro lado vamos a estudiar un método llamado el método de la potencia iterada, que a diferencia del caso de las sucesiones de Krylov, se va a centrar principalmente en el cálculo de los autovalores, pero no de todos los autovalores, sino de un posible autovalor de módulo máximo, aunque también podemos estudiar una variación que es el de módulo mínimo. Estos son esencialmente los dos métodos que vamos a tener que estudiar durante esta clase. Recordemos primero que si tenemos una matriz A, matriz cuadrada, digamos de orden n, donde n puede ser un número natural arbitrario, y tenemos v, un vector, importante que este vector sea no nulo, y lambda, un escalar, que escalar nos referimos a un número que puede ser bien real o bien complejo. Vamos a recordar cuál es la definición de autovalor y autovector. Decimos entonces que lambda es un autovalor asociado al autovector v si se verifica la siguiente relación, que cuando hacemos la matriz A la multiplicamos por el vector v, entonces nos queda lambda veces el vector v, ¿vale? Llamamos entonces a este escalar lambda, lo llamamos autovalor, mientras que al vector v lo llamamos autovector. Sí es posible que lambda sea el 0, pero no puede ser que el vector v sea el vector nulo, porque en ese caso, siempre que tengamos matriz por el vector nulo, nos va a salir nulo por cualquier escalar lambda la misma igualdad, y entonces todos los números lambda serían autovalores, y eso no puede ser. Entonces vamos a pasar ahora a estudiar el primer método, que es el método de las sucesiones de Krylov. Para ello, vamos a ponerlo aquí, para tenerlo en cuenta, qué ocurre con las sucesiones de Krylov, para que sepamos qué es exactamente esto de las sucesiones. Para ello, ¿de qué partimos? Partimos de A, una matriz cuadrada de orden n, como hemos dicho antes. Y v es un vector arbitrario, que no tiene por qué ser un autovector. ¿De acuerdo? Es el vector que nos dé la gana. Entonces, definimos la sucesión de Krylov asociada al vector v y a la matriz A como la sucesión formada por los siguientes vectores. Comenzamos con el vector v, luego multiplicamos la matriz A por el vector v, este sería el segundo elemento de nuestra sucesión, luego multiplicamos de nuevo por A, es decir, tenemos A cuadrado por el vector v, y así de forma sucesiva tenemos A al cubo por el vector v hasta los términos que nos hagan falta, n veces por el vector v, pero podemos seguir multiplicando todo lo que nos haga falta. ¿De acuerdo? Es una sucesión infinita. Tenemos aquí el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, etc. Entonces, nuestro primer objetivo es determinar qué relación existe entre la sucesión de Krylov y el polinomio característico. Entonces, vamos a recordar quién era
el polinomio característico de una matriz. Recordemos que el polinomio característico de orden n, p sub n de lambda, venía caracterizado por la ecuación determinante de a menos lambda por la matriz identidad. Y una vez factorizado, podríamos expresar esto, por ejemplo, como el sumatorio desde, digamos, i igual a 0 hasta n de unos ciertos coeficientes a sub i por potencia de lambda elevado a i, ¿de acuerdo? Es decir, esto sería a sub 0 más a sub 1 por lambda más a sub 2 lambda cuadrado, etc. Además, sabemos también, gracias a un teorema que hemos visto en clase, de hecho es el teorema de Cayley-Hamilton, que la matriz A verifica una cierta ecuación en relación con este polinomio característico, que es lo que se llama la ecuación característica matricial de la matriz. Es decir, sabemos que la matriz A verifica la siguiente ecuación característica, que es esta que vamos a escribir a continuación, que menos 1 elevado a n por la matriz A elevado a n más el término an-1, donde este an-1 es el coeficiente n-1 de nuestro polinomio característico, por la matriz A elevado a n-1 más, así vamos de forma sucesiva, hasta que llegamos al término a sub 1 por la matriz A más a sub 0. Pues todo esto es igual a la matriz nula. Cuando escribimos aquí un cerito, aquí nos estamos refiriendo a la matriz nula. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué obtenemos de aquí? Obtenemos que, en particular, podemos despejar este término que aparece aquí, lo llevamos a la derecha y nos quedaría una ecuación del siguiente modo. Tendríamos an-1 por la matriz A elevado a n-1 más punto suspensivo hasta que llegamos al término a sub 1 por la matriz A más el término a sub 0 igual a menos 1 elevado a n por la matriz A elevado a n. ¿Y todo esto por qué? Porque si tenemos esta ecuación matricial, resulta que hay una relación con los elementos de la sucesión de Filot. ¿Por qué? Si simplemente multiplicamos en ambos lados de la ecuación por un cierto vector v arbitrario, en ambos casos, obtenemos la siguiente ecuación. Obtenemos que a sub 0 por v más a sub 1 por a por v más punto suspensivo el término an-1 por a elevado a n-1 por el vector v es igual a menos 1 elevado a n más 1, ya hemos juntado el menos que tenemos delante con el menos 1 elevado a n, por la matriz a elevado a n por el vector v. Es decir, aquí tenemos el primer elemento de la sucesión de Filot, el segundo elemento de la sucesión de Filot, el elemento n-ésimo de la sucesión de Filot, igual a una combinación de todos ellos nos da el elemento n más 1. Es decir, este elemento de aquí, que es el elemento n más 1 ésimo de la sucesión de Filot, resulta que depende linealmente de los n términos iniciales de la sucesión de Filot. Y entonces esto puede expresarse como un sistema matricial en el que estamos interesados en obtener el valor de dichos coeficientes. Para ello simplemente tenemos que escribir en forma de matriz. Esto sería el vector v por columna, luego vendría el vector a por v, luego vendría el vector a cuadrado por v, así hasta que llegamos al término a elevado a n-1 por v multiplicado
por un vector de coeficientes, que serían los coeficientes a sub 0, a sub 1, y así hasta que llegamos al coeficiente a sub n menos 1, igual al término independiente, que sería menos 1 elevado a n más 1 por a elevado a n por v. Y entonces podemos resolver este sistema matricial para obtener los distintos coeficientes de nuestro polinomio característico. En esto consiste esencialmente estudiar las sucesiones de Krylov. Gracias a las sucesiones de Krylov construimos estos vectores, el vector v, el vector a por v, el vector a cuadrado por v, el vector a elevado a n menos 1 por v. Construimos el vector de la derecha, que sería menos o más a elevado a n por v, y resolvemos un sistema matricial que le podemos resolver calculando la matriz inversa, calculando Gauss, nos da exactamente igual. Sin embargo, podemos encontrarnos ciertos problemas a la hora de resolver este sistema matricial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos suponiendo que estos vectores que aparecen en esta matriz son linealmente independientes. Pero podría ser que antes de llegar a que el término de derecha dependa linealmente de los anteriores, que aquí haya una dependencia lineal inicial. Es decir, los posibles problemas que nos vamos a encontrar es qué pasa si la matriz v, a por v, así hasta la matriz a elevado a n menos 1 por v es singular. En ese caso, lo que único significa es que la elección que hemos hecho del vector v no es la mejor elección posible, es decir, tendríamos que cambiar el vector v inicial por otro vector. Surge así un cierto concepto que es el concepto de polinomio mínimo de una matriz. Es decir, el polinomio mínimo es aquel polinomio q tal que se verifica la ecuación matricial q evaluado en a es igual a 0 y q tiene el menor grado posible. En relación con este polinomio mínimo y el grado de dicho polinomio mínimo, surge un concepto que es el concepto de el grado de Krylov de una sucesión, ¿de acuerdo? Entonces, dado un vector v, vamos a llamar grado de Krylov de v al número de vectores que son linealmente independientes en la sucesión de Krylov. Obviamente se verifica una relación que es que todos estos grados, es decir, el grado de Krylov es mayor o igual que 1, porque siempre va a haber un vector linealmente dependiente, y es menor o igual que el grado del polinomio mínimo. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor el polinomio mínimo sea un polinomio de grado 3 y haya cogido un vector en el que el primer elemento ya es un autovector y entonces tiene grado 1. Pues podría ser, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a las sucesiones de Krylov, lo que vamos a hacer es construir el polinomio característico, porque luego factorizar polinomios es sencillo en el sentido que tenemos herramientas como Ruffini, ecuaciones de segundo grado, lo que nos haga falta para ser capaces de realizar esa factorización. Pero incluso
podemos realizar el proceso contrario. Es decir, ¿qué ocurre si conocemos el polinomio característico? Es decir, ¿qué pasa si conocemos el polinomio característico de la matriz y queremos averiguar quién es la matriz A? Claro, aquí hay un primer problema en el sentido de que sabemos que todas las matrices equivalentes poseen el mismo polinomio característico. Por lo tanto, en ese aspecto no va a haber unicidad de solución, es decir, vamos a ser capaces de encontrar muchísimas matrices que coincidan en el polinomio característico que a mí me den. Y de entre esas muchísimas matrices vamos a destacar una matriz en particular, que es lo que vamos a llamar la matriz de compañía. ¿Vale? Entonces, esta matriz de compañía va a venir definida como la matriz C sub E, si seguimos la notación del libro, igual a una matriz grandecita que va a tener primero 0, luego un 1 y luego todos van a ser ceros. Así vamos a seguir 0, 0, 1. Es como si fuese una especie de matriz identidad desplazada de la primera columna. Seguimos hasta abajo hasta que la última fila de la matriz va a ser menos el coeficiente a sub 0 entre el coeficiente a sub n menos el coeficiente a sub 1 entre el coeficiente a sub n, así de forma sucesiva hasta que el último término es el coeficiente a sub n menos 1 partido por el coeficiente a sub n. Aquí tendríamos un unito, aquí tendríamos un 0, aquí tendríamos un 0, ¿de acuerdo? Esta es la matriz de compañía, que es una matriz que posee el polinomio característico que tiene los mismos autovalores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también podemos realizar el proceso inverso, es decir, en vez de partir de una matriz, usar las sucesiones de Krylov para obtener cuál es el polinomio característico. Si conocemos su polinomio característico, conocemos estos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub n, los que sean de nuestro polinomio característico, podemos construir una matriz llamada matriz de compañía que posee los mismos autovalores o el mismo polinomio característico en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez que hemos terminado con este punto, vamos a llegar al siguiente método. El siguiente método va a ser el método de la potencia iterada, ¿vale? Que es el método número 2 de la potencia iterada, ¿vale? El objetivo, como hemos dicho, es calcular el autovalor de módulo máximo. Claro, y aquí ya entra un problema. El problema es que no siempre vamos a poder aplicar el método de la potencia iterada. ¿Por qué? Porque no todas las matrices poseen un autovalor de módulo máximo. De hecho, vamos a necesitar que nuestra matriz A sea diagonalizable. Es decir, que puedo expresarla como A igual al producto de una matriz P por la matriz B por la matriz P a la menos 1, donde esta matriz D es una matriz diagonal y la matriz P es una matriz invertible. ¿De acuerdo? Muy bien, es decir, esto es un poquito más fuerte. Necesitamos también que los autovalores de la matriz A puedan ordenarse del siguiente modo. Lambda sub 1 sea mayor y estricto que el módulo de lambda sub 2, mayor o igual, así hasta que lleguemos al último módulo del autovalor de nuestra matriz. Es decir, necesitamos que haya uno seguro que sea el más grande de todos. Luego todos pueden estar ordenados según su multiplicidad algebraica, pueden repetirse, no hay ningún problema. Lo que sí tenemos que partir de que exista un autovalor que sea el más grande de todos en módulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces
hemos visto que podemos construir ciertas sucesiones, que son las sucesiones de Pilot. Es decir, en cierto modo, el método de la potencia iterada va a seguir un poco la línea de las sucesiones de Pilot. ¿En qué sentido? En que vamos a partir nosotros ahora de un vector x sub 0, que es un vector arbitrario, ¿vale? Y entonces hemos visto que podemos definir la sucesión de Pilot como los vectores x super k de la forma, lo que estamos haciendo es multiplicar la matriz A k veces por nuestro vector inicial x sub 0. Claro, pero si tenemos en cuenta que la matriz A era diagonalizable, la matriz A podría escribirse como P por una matriz P por la matriz inversa de P, todo eso elevado a K por nuestro vector x sub 0. Por lo tanto, desarrollando este término de aquí, nos queda justamente que en los términos intermedios el P se anula con el P a la menos 1, nos queda la matriz de identidad y nos queda simplemente la matriz diagonal elevado a K multiplicado a izquierda por la matriz P y a derecha por la inversa de la matriz P. Y todo esto por último multiplicando el vector x sub 0. ¿Vale? Muy bien, tenemos esta relación. ¿Qué ocurre entonces? Resulta que estos vectores x sub k, que son los vectores de mi sucesión de Pilot, son vectores que tienen norma creciente hacia el infinito, siempre y cuando el radio espectral de la matriz A sea menor que 1, porque aquí tenemos los vectores, los autovalores, o vectores que tienden al vector nulo. Es decir, podemos expresar la siguiente relación. Es decir, sabemos que podemos escribir 1 entre el autovalor lambda 1, que hemos dicho que era el autovalor de módulo máximo en ese orden, por la matriz D elevado a K. ¿Quién sería? Si en la matriz D expresamos los autovalores de modo que en la primera columna aparece el autovalor lambda 1 y en la segunda columna aparece el autovalor lambda 2, lo que tenemos aquí es, como tengo lambda 1 elevado a K entre lambda 1, aquí aparece un 1. Todo el resto son ceros. Luego aquí tengo un 0, aquí aparecería el autovalor lambda 2 elevado a K entre lambda 1 elevado a K, o podemos expresar lambda 2 entre lambda 1, todo eso elevado a K. Luego 0, y así de forma sucesiva. Hasta que llegamos al último término, y aquí me quedaría el autovalor lambda n entre el autovalor lambda 1, que es el de módulo máximo, todo eso elevado a K. ¿Vale? Esta es la relación que hay. ¿Qué ocurre entonces? Claro, ¿qué pasa cuando tomamos límite? Cuando la K crece, cuando la K tiende a infinito, conforme vamos tomando más y más términos de nuestra sucesión de Pilot. Claro, resulta que, como lambda 1 es el autovalor de módulo máximo, lambda 2 entre lambda 1 es un número menor que 1, y algo menor que 1 elevado a K tiende a 0. Es decir, esto tiende a una matriz de la forma solo tiene una primera componente y el resto son todos ceros. Todo el resto de la matriz es una matriz formada por ceritos. Es una matriz que vamos a llamar D sub 0, por denotarla de algún modo. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es nuestro objetivo? Sabemos que tiende a esta matriz. Por lo tanto, si estudiamos qué ocurre con los vectores x sub k, ¿qué obtenemos? Que si cogemos el límite cuando la k tiende a infinito de los vectores x super k entre el autovalor lambda 1 elevado a k, queremos estudiar la relación que hay entre el vector término k1 de k más 1 décimo de mi sucesión de Pilot y el autovalor lambda 1 de módulo máximo. Por la relación que hemos tenido, tendríamos aquí que esto es el límite cuando k tiende a más infinito
de la matriz 1 partido autovalor lambda 1 elevado a k por p por el d elevado a k por la matriz p a la menos 1 y todo esto multiplicado por el vector x sub 0. Claro, ¿qué ocurre? Si metemos el 1 partido de lambda 1 elevado a k, lo juntamos con la matriz de su k, hemos visto que esta matriz de su k se convierte en una matriz de su 0, es decir, que esto se convierte en la matriz P multiplicada por la matriz de su 0 por la inversa de P por el vector x sub 0. ¿Vale? Problema que bueno, que sí, que esto lo podemos llamar como un cierto vector y sub 0, pero que la verdad que no tenemos más información, porque para poder calcular este vector y sub 0 de aquí, tenemos que calcular la matriz P. Y calcular la matriz P es equivalente a diagonalizar la matriz, por lo tanto no hay ninguna relación, no hay nada que sea de forma sencilla. Sin embargo, este problema se puede solucionar de un modo muy sencillo. En vez de estudiar qué ocurre con el cociente de los no de los autovectores, sino de los vectores de la sucesión de Krylov entre el autovalor de módulo máximo, vamos a estudiar qué ocurre entre las distintas componentes de dos vectores o dos elementos de la sucesión de Krylov consecutivos. Es decir, vamos a estudiar el siguiente cociente. Vamos a estudiar qué ocurre si cogemos el límite cuando la k tiende a más infinito de el coeficiente o el término x sub k. Vamos a coger la componente iésima entre el elemento x sub k menos 1 y vamos a coger la componente iésima. ¿De acuerdo? Claro, que entonces si añadimos aquí, cuando la k tiende a infinito, si nosotros añadimos la componente iésima, la dividimos entre el lambda sub 1 elevado a k y luego la componente iésima del término k menos 1 la dividimos entre el lambda sub 1 pero elevado a k menos 1, ¿qué ocurre? Nos queda justamente este límite de aquí, era precisamente el vector y sub 0. Este límite de aquí es el vector y sub 0 porque nos da igual empezar en el término k que en el término k menos 1. El límite cuando la k tiene infinito es el mismo. Por lo tanto, nos queda únicamente que esto es el vector, el autovalor lambda sub 1, porque aquí tenemos un lambda sub 1 que hemos tenido que sacar factor común que me deja por el camino, ¿de acuerdo? Porque he dividido k veces y aquí tengo que dividir también k veces, por lo tanto este lambda sub 1 va con este, lo saco para afuera. Por lo tanto nos queda justamente que podemos aproximar mediante esta construcción, estudiando qué ocurre entre las componentes iésimas de los elementos consecutivos de la sucesión de Krylov, podemos aproximar nuestro vector o nuestro autovalor de módulo máximo lambda sub 1. Sin embargo, como en todos, también podemos encontrarnos ciertos problemas a la hora de estudiar qué ocurre con estos vectores. ¿Por qué? Porque el problema que puede ocurrir es el siguiente. El problema más importante que nos vamos a encontrar es que si realizamos muchas iteraciones, es decir, si el k es muy grande, con este simbolito denotamos que algo es muy grande, entonces los cocientes de las posiciones iésimas puede ocurrir dos cosas, que sean muy grandes o que sean de números muy chicos. Y ya sabemos que si dividimos números muy grandes entre sí o números muy chicos entre sí, podemos tener pérdida de información. Claro, para evitar este problema
se realiza un paso intermedio. La solución para evitar que podamos perder información al realizar muchas iteraciones entre valores muy grandes o valores muy chicos es ir normalizando. Ir normalizando a vectores unitarios en cada paso. Es decir, la idea fundamental consiste en considerar unos vectores que vamos a denotar W sub k, que son precisamente el paso intermedio, es decir, tendríamos aquí el vector A por el W sub k menos 1, que esto sería precisamente el término k más 1 ésimo de mi sucesión de Krylov en multiplicar por A el término anterior. Y jugaríamos con esto, pero ahora lo que nos interesa es no jugar con eso directamente, sino dividir primero entre la norma de dicho vector, para que así el vector W sub k sea un vector de norma 1. De ese modo conseguimos que todas las posiciones o todas las componentes del vector W sub k estén normalizadas, ¿de acuerdo? Por último, hay una opción que nos permite, en lugar de calcular el autovector de módulo máximo, nos permite calcular el autovalor de módulo mínimo. Relación. Bueno, sabemos que si lambda es un autovalor de A, entonces hay una relación que nos dice que 1 partido por lambda es un autovalor de la matriz inversa. Por lo tanto, si queremos calcular el autovalor de módulo mínimo de la matriz A, lo único que tenemos que hacer es calcular el autovalor de módulo máximo de la matriz inversa. Y gracias a este proceso somos capaces tanto de calcular el autovalor de módulo máximo como el autovalor de módulo mínimo. Y con esto también he finalizado los dos tipos de métodos para aproximar tanto autovalores como polinomios característicos. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo para ver cómo podemos aplicar esto a matrices arbitrarias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que en este caso yo me he inventado para que vea cómo pueden salir las cosas regular en caso de que tengamos cuentas muy grandes. Para ello vamos a considerar una matriz A, que es la matriz siguiente. Una matriz de la forma, la tengo aquí apuntada, que serían menos 6, 4, menos 7, 10, menos 3, menos 14, y por último la última columna es menos 30, menos 90, 9. Es una matriz que he ideado de modo que los autovalores sean lambda sub 1 igual a 44, un autovalor lambda sub 2 igual a menos 33 y un autovalor lambda sub 3 igual a menos 11. Claro, precisamente esto es lo que nosotros no vamos a conocer. Lo hemos puesto aquí únicamente para que veamos cómo funciona el ejemplo, ¿vale? Y vamos a coger un vector arbitrario que va a ser, por ejemplo, el vector x super 0 dado por, digamos, el 1, menos 2, 3, por poner las cosas de este modo. Ponemos las letras puestas porque sabemos que los vectores siempre son vectores columna, entonces si lo escribimos como una fila tenemos que poner la T de transposición. Entonces hemos visto dos métodos, uno para aproximar el polinomio característico y otro para aproximar autovalor de módulo máximo. Claro que en este caso obviamente hay un autovalor de módulo máximo que va a ser el lambda sub 1. No nos van a poner un ejemplo en el cual si los autovalores son 44, menos 44 y 44, es decir, se repiten pero todos tienen el mismo módulo, pues no me van a decir utiliza el método de la potencia iterada para calcular el autovalor del módulo máximo, porque no se va a poder. Siempre nos van a poner en caso en el que sí sea posible, ¿vale? Entonces vamos a utilizar primero sucesiones de Krylov,
para aproximar el polinomio característico. Una vez que tengamos aproximado el polinomio característico, podemos usar las cuentas que hemos hecho previamente precisamente para obtener o aproximar el autovalor de módulo máximo, pero precisamente utilizamos los mismos vectores de mi sucesión de Kilov y estudiamos qué ocurre con el cociente de las distintas componentes entre elementos consecutivos. Vale, vamos a ello. Entonces vamos primero por la sucesión de Krylov, que está asociada a nuestro vector x sub 0. ¿Vale? Pues teníamos un vector x super 1 que va a ser precisamente multiplicar la matriz A por el vector x sub 0. ¿Vale? Y cuando hacemos las cuentas nos queda el vector menos 116, menos 260, 48. ¿Vale? Claro, ya empiezan a salir números grandes, pero dice, bueno, no pasa nada. Vamos al siguiente paso, el vector x sub 2, que sería multiplicar la matriz a cuadrado por el vector x sub 0. O si nos gusta más, multiplicamos la matriz A por el vector anterior x1, que va exactamente igual. Aquí tendríamos que me queda el vector menos 3344, menos 4004, 4884. Y vamos a calcular por último el vector x sub 3, el tercer elemento de mi sucesión de Krylov, que sería a al cubo por el vector x sub 0. Nos queda así que esto sería el vector, aquí voy a agarrarse porque es un número bien grande, a ver dónde tenía aquí, menos 166496, menos 440924, 1234420. ¿Vale? Muy bien, es decir, gracias a estos vectores de aquí podemos construir un sistema matricial que sería de la siguiente forma. Tendremos aquí el vector x sub 0, que sería el 1, menos 2, 3. Luego vendría el vector x sub 1, que sería el menos 116, menos 260 y el 48. Y una tercera columna que sería el vector x sub 2, menos 3, 3, 4, 4, menos 4, 0, 0, 4 y el 4, 8, 8, 4. Todo esto multiplicado por los coeficientes a sub 0, coeficiente a sub 1 y coeficiente a sub 2. Igualado al término independiente, que sería el menos 1 elevado a 3, que sería la n, más 1 por el vector x sub 3, que nos quedaría el vector menos 1, 6, 6, 4, 9, 6, menos 4, 4, 0, 9, 2, 4 y 1, 2, 3, 4, 2, 0. Muy bien. Entonces aquí tenemos un sistema matricial que podemos resolver o bien calculando la inversa de la matriz y multiplicando, bien escalonando por Gauss, utilizando la regla de Kramer. La verdad que tenemos muchísimas opciones para resolver sistemas matriciales. Nuestro objetivo en esta asignatura o en este tema es únicamente ser capaces de llegar a este sistema. Luego ya las herramientas para resolverlo las tenemos. Una vez que lo resolvemos, obtenemos los siguientes valores. Es decir, el polinomio tendría como coeficiente a sub 0 a 1, 5, 9, 7, 2. Tendría como valor a sub 1 igual a 1573. Y por último tendría como coeficiente a sub 2 igual a, este es un número bicharraco impresionante que sale, porque lo hemos pensado para que salga 0, 1, 5,
5, 9, 5, 7, 0, 4, 4, 0, 4, 5, 0, 7, 0, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que hemos sido capaces de usar las sucesiones de Kirchhoff para aproximar el polinomio característico de nuestra matriz. Y ese polinomio característico, en este caso, es un polinomio de grado 3, P sub 3 de lambda, que tendría como valores menos 1 por lambda al cubo, o simplemente menos lambda al cubo, más el numerito a sub 2, que de momento lo vamos a poner, como hemos calculado, vamos a poner aquí simplemente a sub 2 lambda al cuadrado para no copiar todo el bicharraco, más a sub 1 por lambda, más a sub 0. ¿Eso qué significa? Que gracias a las sucesiones de Kirchhoff hemos sido capaces de calcular el polinomio característico de nuestra matriz sin tener que calcularlo como el determinante de a menos lambda por la identidad. Para eso nos sirve precisamente las sucesiones de Kirchhoff. Y el siguiente paso, como en este caso lo hemos pensado para que tenga un autovalor de módulo máximo, vamos a usar el método de la potencia iterada precisamente para estudiar los cocientes de los términos consecutivos de nuestra sucesión de Kirchhoff y ver si somos capaces de aproximar este autovalor lambda 1 igual a 44 de módulo máximo. Esto es muy útil porque como ya hemos hecho las cuentas, pues simplemente tenemos que estudiar la relación de los cocientes. Si el ejercicio hubiese dado la matriz A y nos pidiese estudiar el autovalor del módulo máximo sin pasar por el polinomio característico, tendríamos que calcular también la sucesión de Kirchhoff. La única diferencia es que este paso de calcular el sistema matricial no lo saltaríamos, no haría falta. Muy bien, entonces ahora vamos a aproximar ese autovalor de módulo máximo, ¿vale? Entonces, vamos a volver a copiar aquí los distintos vectores de nuestra sucesión de Kirchhoff. El vector x0, habíamos dicho que era el vector 1, menos 2, 3. El vector x1, vamos a ponerle ya simplemente directamente cuánto salen las cuentas, sin poner la definición. Sería el vector menos 116 menos 260 y 48. El vector x2 sería el vector menos 3, 3, 4, 4, menos 4, 0, 0, 4 y por último 4, 8, 8, 4. Y el vector x sub 3 sería el vector menos 1, 6, 6, 4, 9, 6, menos 4, 4, 0, 9, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 0. Aquí respuesta y aquí respuesta, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a estudiar qué ocurre con esos cocientes, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner que estudiamos los cocientes. Aunque el libro esencialmente te dice que estudiéis el primer cociente, es decir, entre la primera posición y la primera posición todo el rato, lo podemos hacer en general y también sirve. Lo único que a lo mejor tardamos más en ver la relación. Entonces vamos a estudiar primero el cociente entre los vectores x1 y el vector x sub 0, ¿vale? Cuando ponemos esta notación, claro, no se pueden dividir vectores. Esto no significa que, ¿qué significa dividir el vector x1 entre el vector x0? Aquí estamos utilizando una notación en la que lo que vamos a escribir es precisamente dividir componente a componente. Es decir, que vamos a hacer la componente primera entre la componente primera, la componente segunda entre la componente segunda y la componente tercera entre la componente tercera. Nos quedaría así que los cocientes de estos, pues claro, sería simplemente menos 116. Luego vendría menos 130, más 130,
y luego vendría 16. Claro, con este primer paso como que no se ve mucho que ninguno número sea el 44, no pasa nada. Vamos a estudiar ahora qué pasa con el segundo polinomio de nuestra sucesión de Krylov entre el primer vector de nuestra sucesión de Krylov, ¿vale? Ese cociente x2 entre x1 ahora nos daría 28 con 8, y en las decimales, ¿no? Pero eso es lo que me interesa, 15 con 4, y aquí 101 con 8. Si seguimos, y ahora cogemos el tercer vector de Krylov entre el segundo vector de Krylov, el cociente que obtenemos ahora sería, bueno, tengo aquí 49 con 8 entre, aquí viene un 110 con 1, luego vendría un 25 con 3. Ya vemos que la primera componente se va aproximando un poquito más al 44, pero claro, porque ya lo sabíamos, de momento no tenemos ninguna certeza. Aunque no hemos calculado el vector x4, x5, vamos a poner aquí los cocientes, porque yo sí los he calculado por separado, para que veamos cómo van saliendo todas esas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, si calculamos a continuación, seguimos calculando esos distintos vectores, el x4 y luego hacemos x4 entre x3, cálculo de x5 y ahora hacemos x5 entre x4, así de forma sucesiva, obtendríamos que el cociente de x4 entre el vector x3 de nuestra sucesión de Krylov saldría la siguiente relación. Obtendríamos ahora que la primera componente entre la primera nos da 42,7, la segunda entre la segunda nos da 23,7, la tercera entre la tercera nos da 68,5. Si seguimos iterando y ahora calculamos el quinto vector de la sucesión de Krylov entre el cuarto vector de la sucesión de Krylov, obtendríamos entonces los siguientes cocientes: 44 con 32 o con 3, 72 con 5 y 32 con 2. Si ya vamos por último hasta el término 6 de la sucesión entre el vector x5 de la sucesión, obtenemos ahora un valor de 43,9. Aquí tenemos 30,99 y por último aquí tenemos 56,1. Es decir, vemos ya que la primera componente sí se va aproximando a ese otro valor, lambda 1 de módulo máximo, que era el 44. Sin embargo, esto porque lo sabemos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tantas oscilaciones de que, digamos, tenemos 28, 15, 101, tenemos 49, 120 y 25, tenemos 44, 72 y 32? ¿Por qué van oscilando tanto? Porque si nos vemos aquí, vemos que estos vectores van creciendo mucho en módulo, es decir, las distintas componentes se van haciendo muy grandes. Y eso era uno de los problemas que podíamos encontrarnos a la hora de utilizar el método de la potencia iterada directamente, que si los cocientes eran entre números cada vez más grandes, podemos tener pérdida de información en algún momento. Entonces, un modo para solventar este problema, ¿cuál era? Precisamente ir tomando norma aquí, es decir, en vez de tomar el vector x sub 0, normalizo el vector a un vector unitario y lo divido entre su norma. Y aquí igual,1 de tomar este vector x1, tomo un vector w1, que es coger la norma de este vector y dividir el x1 entre su norma, para que todos estos vectores tengan norma 1. Entonces, como ejemplo que os propongo, como ejercicio, para que tratéis de, por último, practicar y ver qué diferencia hay entre los distintos métodos o entre el posible arreglo, os propongo que sigáis este mismo proceso con estos vectores, pero usar, por ejemplo, la norma euclídea para normalizar
los vectores que tenemos en cada paso. Es decir, en vez de coger este vector, vamos a calcular su mismo aquí, es decir, raíz cuadrada de componente al cuadrado más componente al cuadrado más componente al cuadrado, los convertimos en vectores de norma 1 y entonces hacemos este mismo proceso, pero en vez de dividir el vector x1 entre el x0, dividimos el vector w su 1, que es el vector de norma 1, entre el vector w su 0, que es el vector de norma 1. Y luego cogemos el vector w su 2 y lo dividimos entre el vector w su 1. Aquí lo de dividir vectores en el sentido de primera componente entre primera componente, segunda componente entre segunda componente, tercera componente entre tercera componente. Y vamos viendo si vamos aproximándonos precisamente a ese autovalor de módulo máximo 44 de forma más rápida que si lo hacemos directamente con los números grandes. Bueno, espero que haya sido claro. Si tenéis dudas podéis preguntarlas en el foro sin ningún problema y pronto nos vemos para ver el tema 4. Un saludo.